Hello, buenas, les habla Reinaldo Ramírez. Por favor, espero que hayan tenido un buen día y que Dios haya estado con ustedes. Vamos a orar porque este tema que voy a predicar en esta ocasión es un tanto delicado, pero a la vez va a traer mucha esperanza a las personas, porque les va a abrir los ojos. Sí, literalmente les va a abrir los ojos. Les va a ayudar a ver cosas que antes tal vez ignoraban y les va a ayudar a permitir entender cosas que antes no entendían. Así que cierren los ojos donde sea que estén y por favor ignoren que a veces mis ojitos se ven raros, lo que pasa es que yo no me había fijado. Así que ignórenlos. Solamente espero que ustedes los cierren y ahí sí estamos entonces en sintonía. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Por favor, te pedimos que tú abras nuestros ojos y que sean lámpara conforme a lo que tú has dicho. Señor, ayúdanos a no ver cosas inadecuadas y a no ser arrogantes. Ayúdanos a ser humildes y a darles el valor correspondiente a las cosas. Ayúdanos a no menospreciar a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar y a ser mansos, tanto como Moisés y aún más como lo fuiste tú, Jesús, que incluso llevaste la muerte por nosotros, tus amigos, tus hijos y tus obras maestras. Cada uno de nosotros somos hechos por tu gracia y amor y te debemos la vida también. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te pedimos que eres tú, nuestro amante Salvador. Amén. Ok, en este momento yo voy a conversar sobre un tema que a mí la verdad me fascina bastante por el hecho de que quiero ayudar en él. Hace un tiempo atrás yo presencié lo que era la ceguera. Yo no fui ciego yo, pero sí vi como otra persona tenía ese problema. Y yo me sentí conmovido por eso y por eso decidí escribir un libro que se llama Cieguito. Pero el libro todavía no ha estado completado porque he tenido algunas cosas, algunos inconvenientes que no me han pedido continuar porque tengo muchas cosas que hacer a veces. Pero en el día de hoy voy a darles unas cuantas claves que son súper esenciales para poder entender este fenómeno. Y digo entre comillas porque créanme, no es tan complicado como parece. Todo siempre va a tener una razón, sobre todo si la apoyamos en la roca principal que es Cristo Jesús. Entonces, vamos a irnos hasta los tiempos bien antiguos a Deuteronomios. Aquí tengo mi Biblia, Deuteronomios 28:15. Voy a buscarlo aquí. Y nos dice así: pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces ahí comienzan a decir un montón de maldiciones que créanme, yo no quiero ni siquiera leer. Por ejemplo, aquí dice que serás maldito en tu entrar y maldito en tu salir. Bueno, ya puedes imaginarte, eso está en el verso 19. Y en el 20 dice: Jehová enviará contra ti maldición, el quebranto y el asombro en todo cuanto pongas tu mano y hagas, hasta que seas destruido y perezcas muy pronto a causa de la maldad de las obras por las cuales me habrás dejado. Lo que más normalmente solemos hacer es juzgar a los demás. Pero, ¿y qué está pasando con nosotros? Sí, yo lo pregunto porque a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y después digo, tendrán razón. Y después al final yo digo, ellos lamentablemente se están fijando en esto. Y después yo digo, ellos están cometiendo mal hacer eso. Y les cuento un secreto, ese modo de pensar es un tanto depresivo, es un tanto amargado. Pero es mejor que el de estar acusando a otro todo el tiempo. Esa es la tarea que hace Satanás.
Hay quienes viven un camino derecho, como dice la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Viven un camino derecho, pero están juzgando. Están oscureciéndole el camino al otro. Mientras le pullan, le ponen agujas, le ponen puñales. Y no son aguijones como los de los sabios, sino que simplemente pretenden que todo debe de ser como ellos dicen. Pero poniendo eso de lado, yo lo que quiero es que nos enfoquemos en que tenemos que oír la voz de Dios. Esa es la voz que en verdad importa. Primero está el Señor sobre todas las cosas. Yo estuve viendo una película muy buena que se llama Recuerda la Meta. Y me gustó que la señora que era entrenadora dijo eso mismo, que es importante, lo importante es poner al Señor sobre todas las cosas, que incluso a Jesús se burlaron de él y lo tomaban como que si era alguien que sí se estaba equivocando. Y díganme ustedes, ¿Jesús se equivocó en algún momento? No, no fue así. Quienes se equivocaron fueron los que se burlaban de él o los que vivían juzgándolo. Incluso cuando iba a resucitar a Lázaro, por cierto, disculpen la música, no sé si la escuchan, es de cerca de por aquí del barrio. Cuando iba a resucitar a Lázaro, dijeron, ¿no podía curar a Lázaro? ¿No podía que había dado vista al ciego curar también a su amigo? Ven, o sea, prácticamente estaban juzgando al pobre Jesús, sin saber en lo que le estaba. Ni siquiera le preguntaron, simplemente lo juzgaron. Y eso no es debido. Entonces, vamos a leer ahora las bendiciones de la obediencia, que está en Deuteronomio 28. Disculpen que se me detuvo el video porque se me llenó la memoria del celular. Vamos ahora desde el 28, verso 1, hasta el verso 8. Nos dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Es sorprendente la importancia de esto que les estoy comentando, porque esto tiene que ver con lo que les decía. A ver, hay un proverbio que dice así: los ojos del necio vagan hasta los confines de la tierra. A ver, les voy a repetir eso. Los ojos del necio vagan hasta los confines de la tierra. Lo que esto quiere dejar dicho es sencillo. El necio, tal y como también dice en un verso en Proverbios, tú lo envías a un mandado y es como que si tú enviaras a alguien cojo. Y también dice que el necio no llega hacia donde se propone ir, ni aun aunque le señalen el camino de la mejor manera posible. Todo esto junto nos dice claramente que tan simplemente cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo, estamos dirigiéndonos poco a poco a la ceguera espiritual y también incluso a la ceguera física. ¿Qué persona que no sepa llegar a donde tú lo envías va a mantener su vista saludable? Siempre va a estar tal vez encerrado, no va a conocer el exterior, no va a respirar aire puro, va a vivir estresado porque no va a resolver ningún problema importante. Si yo tengo que ir a comprar o a pagar algo en el banco,
pero no sé llegar al banco, entonces no voy a poder resolver lo que tengo que resolver. Si tengo que poner un dinero a Perú, por ejemplo, cosa que pasó recientemente, por ejemplo, no voy a poder hacerlo. Todo eso es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre cómo también esto se relaciona con la creación. Les voy a explicar aquí en este video cómo el creer en Jesús nos ilumina los ojos, porque nos da entendimiento. Hubo una ocasión en la que Jesús me dijo por sueño: Reinald, ¿quién es el que está haciendo preguntas sin entendimiento? Yo le dije: yo no sé, mi padre, no soy yo, tú lo sabes. Y él se quedó callado. Así que vamos a leer aquí en el libro de Génesis, en el primer capítulo, solamente el primer capítulo. Vamos a ir leyendo rápidamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo recuerdo una vez que yo estuve leyendo con Adriana y yo le comenté a ella la importancia de esto. Yo le dije: ¿sobre qué faz se movía el Espíritu? Sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros hablamos de las aguas, entonces estamos hablando sobre algo que le pertenece únicamente y especialmente a Dios. En el libro de Job, Dios le deja claramente explícito a Job que él no conoce cuáles son los límites de las aguas, pues solamente Dios le dio los límites y le puso un stop. Él le dijo: hasta aquí llegarán tus corrientes. Muy bien, entonces, cuando decimos las aguas, le pertenece únicamente a Dios. Y también cuando decimos que la tierra estaba vacía, muchos preguntan: Reinald, ¿y qué es la nada? Por ejemplo, a mí me gustó escuchar en la película Dios no está muerto ese concepto que decía Stephen Hawking, es decir, que cuando se habla de la nada, como se puede conocer que la nada es simplemente la existencia de lo que no se... O sea, la existencia de que no hay nada y que por ende entonces la Tierra pudo haber salido de lo que no se existe y luego existir por lo que no se conoce, etc. Entonces, la verdad es que eso quebranta la realidad de que si tú no puedes explicar lo que es la nada, ¿cómo tú puedes poner en la misma definición que lo que es nada? Es como que si tú trataras de ponerle tu propia definición a algo que en verdad tú no conoces. En la Biblia sí está la definición de lo que es nada. Nada es simplemente cuando algo está desordenado, vacío, con tinieblas y se encuentra probablemente en una faz. Es decir, cuando dice faz se refiere a algo que va más allá y que contiene algo que solamente un ser superior conoce. Por eso es que Jesús dijo en una ocasión: cuidado con los que hagan tropezar a uno de estos pequeños, porque de cierto les digo que los ángeles ven la faz de el Padre que está en los cielos. Cuando dice faz, las personas toman la palabra faz como simplemente rostro, pero la realidad es que la faz no es solamente el rostro. Faz es aquello que está más allá, que le permite a los ángeles tener control sobre lo que sucede sobre esos niños. Y la faz, cuando habla aquí en la Biblia, cuando lo dice aquí, que lo tengo aquí, cuando lo dice ahí, faz, en el primer capítulo, ahí, se ve un poco borroso. Cuando dice faz, se refiere a eso que no conocemos, pero que va más allá. Es un concepto que define lo que
se extiende hasta allá en donde solamente Dios tiene control. Y también incluso aquí dice claramente el Espíritu. Cuando dice el Espíritu se refiere precisamente a que Él tiene el control mediante su Espíritu. Entonces vamos a seguir leyendo para que veamos la relación de esto con la ceguera. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. La ceguera no es más que tinieblas. Y no digo nada más, no me refiero necesariamente a pecado, no me refiero a pecado, porque alguien que no haya pecado puede estar ciego. Me refiero a tinieblas en el sentido físico, en el sentido completo, porque tinieblas pueden incluso ser, por ejemplo, estrés, una enfermedad hereditaria, puede ser también lo que les comenté del proverbio. Si una persona está acostumbrada constantemente a estar frente a luces que no les convienen y no descansa los ojos, entonces los ojos le pasa lo que le pasó al profeta Elí. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? Que sus ojos se habían oscurecido. No era porque necesariamente él era alguien malo. Incluso yo les voy a decir sinceramente algo. Mucha gente piensa que Elí era como que alguien más o menos malo. Yo creo que Elí no era alguien malo. Es verdad que sus hijos hicieron lo que hicieron, pero Elí no era un profeta malo. A mi entender, y créanme, yo no lo conozco. Pero porque los hijos hayan hecho algo, no se puede juzgar a la persona que es padre por los hijos. Yo mismo casi no he hablado mucho con mi padre y yo soy muy independiente de mi padre, aunque tengo cosas que he heredado de él. Entonces, luego de que Dios vio que era buena, fue que Él separó la luz de las tinieblas. Cuando tú lo ves, entonces tú eres capaz de hacer algo. Si tú no ves, tú no eres capaz de hacer algo. Entonces llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y todo lo que les acabo de decir, nada más que en esos dos versículos, en el 4 y en el 5, se repite. Vamos a ver en el 6. Luego dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Luego vemos aquí que en el verso 9 y 10, parece que en el 6, 7 y 8 no se ve exactamente. ¿Por qué en el 6, 7 y 8 no se ve exactamente? Les voy a decir por qué. En el 6, 7 y 8 se está hablando sobre el cielo. Y el cielo está sobre la tierra. Entonces, lo que está sobre la tierra, Él no explica necesariamente que lo vio. Él se reserva ese derecho. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos ellos no necesariamente estaban mirando para el cielo. Pero si vamos al verso 9 y 10 nos dice, dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. ¿Debajo de qué? De los cielos, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la tierra como tal. Por eso es que yo les comentaba que cuanto más fieles somos a los mandamientos y cuanto menos tinieblas a nivel de estrés, a nivel de enfermedades, a nivel de paz, de armonía tenemos en nuestra vida, más fácil es que nuestros ojos se iluminen. Muy bien, continuando. Este video va a ser un poquito largo porque créanme, yo quería hacerlo desde hace mucho y es muy importante para mí, la verdad. Considero que es tan importante que es lo que me va a ayudar a hacer el libro que tengo planeado hacer.
Claro, si nadie me roba la idea. Les voy a reclamar el derecho de autor en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer ahora Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a buscar aquí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí ustedes pueden leer más adelante, desde el verso 19 hasta el 23. Por favor, léanlo. No se los voy a leer ahora, se los voy a leer más adelante, porque quiero leerles antes de eso algo que les va a ayudar. Miren, Jesús en una ocasión dijo así, él dijo: mirad bien cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, y se le quitará aún aquello que cree tener. Incluso si no me equivoco, está cerca de por acá. Bueno, hay otro, creo que en otro evangelio probablemente esté cerca de esa parábola. Pero el punto es que tenemos que aprender a escuchar. Cuando escuchamos debidamente, Dios aprende a añadir en nuestra vida, pero no es por el oído en sí, sino es porque el oído es prácticamente como la puerta del corazón. Entonces, vamos ahora a ir al libro de Lucas. Y vamos a buscar acá, en el libro de Lucas, un texto que se titula La lámpara del cuerpo. Se encuentra en el capítulo 11, versos 33 hasta el 36. Y nos dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
Les voy a decir un secreto. Ese verso me encantó desde hace muchísimo tiempo, porque respondía todas las preguntas que yo tenía. Yo decía, ¿cómo podría yo ayudar a una persona ciega? Porque para mí eso era un tema muy delicado y muy importante. Y cuando yo leí esos versos, a mí como que los ojos se me abrieron literalmente. Dije, wow, sorprendente. Y quise de corazón nunca más contaminar mis ojos con algo que no fuera apropiado. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Si se los tengo que resumir, eso es. No veamos nada que Dios no quiera que veamos. Tenemos que aprender a ser íntegros de corazón y a mantener nuestros ojos puros y no ver nada inadecuado. Es tan tal que ya yo no veo, por ejemplo, animales salvajes entre ellos haciendo algo indebido. Por ejemplo, un tigre sobre otro tigre mordiéndose. Nada de eso. Nada de eso. Porque eso contamina el ojo e impide que nuestra vida obtenga esa capacidad que Dios desea que nosotros tengamos, que veamos más allá mediante la luz que tenemos en nosotros. Ahora vamos a continuar con lo que les comentaba sobre la explicación de la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Incluso aquí cuando menciona a 100, a 60 y a 30 por uno, se refiere a que la misma palabra que se siembra en el corazón es capaz de hacer que se multiplique. Si tú eres capaz de observar correctamente, con atención lo que Dios quiere enseñarte, entonces tú estás alimentándote, tal y como dijo Jesús en una ocasión. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que esté en la Biblia, de alguna u otra manera, salió de nuestro Dios. Y por ende, cuando somos capaces de alimentarnos de ahí, nosotros crecemos, ya sea a 100, a 60 o a 30 por uno. Cuando dice 160 o 30 por uno, se refiere mucho a lo que está en la parábola de los talentos. Es decir, el que tenía 5 dio 2 veces más. El que tenía 2 talentos dio 2 veces más. Y el que tenía 1, ¿qué tenía que hacer? Ser capaz de sacrificarse lo suficiente como para multiplicar ese único talento, ya sea por 2 o por 3, o si es posible, como le dijo el mismo Señor que le dio el talento, ponerlo a los banqueros, para que los banqueros le devolvieran el dinero con intereses. Los que saben sobre créditos y esas cosas sabrán a lo que me refiero y no puedo hablar sobre eso ahora mismo, pero creo que ya es suficiente con eso. Por eso también es necesario prestar atención a las cosas y sobre todo cuando las cosas tienen valor. De eso se trata la humildad. El que es humilde es capaz de darle el valor adecuado a las cosas sin importar lo que los demás piensen. Es decir, sin excusas.
Vamos a continuar ahora con Marcos 10, 46 al 52. Nos dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hay una versión, si no me equivoco, que la voy a buscar ahora, denme un segundo, que no es esta, porque les voy a ser sincero, yo busqué eso en Google. Hay una parte en la que él le pone barro en los ojos. Y yo creo que Dios me hizo que buscara esta para honra y gloria suya. Jesús quería que yo buscara esta para que ustedes entendieran que aún con Google uno puede hacer las prédicas necesarias. Uno no necesita ser perfecto por uno mismo. El único perfecto es Jesús. Entonces voy a buscar ahora cuando él le puso barro para que leamos esa parte. ¿Está bien? Ok, ahora vamos a pasar a la relación que tiene todo esto que hemos estado viendo con la curación de un ciego de nacimiento. Hubo una ocasión, les voy a contar en mis palabras. Hubo una ocasión, en lo que voy diciéndolo con mis palabras, voy a leerlo acá. Está en San Juan capítulo 9, desde el 1 hasta el 12, y nos dice que hubo una ocasión que Jesús pasaba por un lugar y había un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús entonces afirmó lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Incluso aquí vemos claramente la relación con lo que yo les estuve diciendo, con el día de la creación. Al día le llamó, a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. Jesús quería que recordáramos eso. Y por eso incluso hasta lo mencionó acá. Él dijo: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y también dijo así: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. Porque Dios, que fue quien nos creó, quería que Jesús hiciera mientras dura el día esa obra. Y así mismo con lo que le sucedió a Lázaro. Él dijo a los discípulos: ¿no tiene 12 horas el día? Entonces vamos a continuar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es nuestra luz. Y nosotros los que le seguimos también somos luz para el mundo. Pero Él es la luz de nosotros. Porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían:
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Y respondiendo dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Pueden ver claramente acá que algo súper bueno de este ciego es que él era sincero. Por lo menos él dijo claramente que no sabía. Incluso más adelante, si ustedes continúan leyendo los versos 13 hasta el verso 41, vemos que Jesús desea que seamos capaces de reconocer nuestros pecados y también de ser sinceros. En el sentido de que, por ejemplo, él fue capaz de decir, no sé de dónde estaba Jesús. Porque él podría haber dicho, él está donde yo estaba antes, no me acuerdo bien. No, él simplemente dijo claramente, no sé. Él no estaba buscando vanagloria, no estaba buscando fama, nada de eso. Parece que hasta simplemente ya él había aprendido su lección. No sé cuál lección habría de ser, pero recuerden también que el mismo Dios siempre tiene una pequeña lección para todo. Aunque créanme, no es que Él se place en que seamos ciegos, pero si tiene que hacer ciego a alguien para que aprenda algo que es de mucha importancia, lo hace, en el sentido de que lo permite. Por eso es que Dios debemos de tomarlo en serio. Todo lo que Dios dice es en serio, muy, muy serio. Y ahí podemos volver a Deuteronomios, donde yo estuve comentando la importancia de obedecer a Dios. También podemos ir a Proverbios, donde les dije que los necios no saben llegar a los lugares. Y sobre todo si es un lugar bueno. Si es un lugar donde esté contaminado, de seguro saben llegar, lamentablemente. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es la relación que existe entre estas cosas? Bueno, voy ya a cerrar mi Biblia y les voy a hablar ya con unas cuantas historias. Miren, ya sabemos también sobre lo de Elí, que se le oscurecieron los ojos. Yo le comenté que a él se le oscurecieron simplemente, prácticamente por la edad. Pero la realidad también puede ser que sea por el estrés, la falta de cuidado que tenía con sus hijos, se podría decir. Y eso le llevó a tener ciertas cosas que cubrieron su vida de una agonía que le llevó a ser ciego. Puede ser. Solo estoy haciendo una hipótesis. Ahora vamos a hablar también sobre Sansón. Sansón literalmente desobedeció a Dios. Sabemos que se enamoró de una filistea y eso Dios no lo quería. Dios quería que se enamorara de una hebrea. Se les estuvo diciendo claramente que no buscaran a filistea porque eran los enemigos del pueblo de Israel. También tenemos a Job. Seguro ustedes me dirán, Job, Reinald, ¿de dónde tú sacaste a Job? Bueno, miren, les voy a comentar lo que pasa con Job. No dice la Biblia necesariamente si Job fue ciego, pero les voy a decir por qué yo menciono a Job aquí. Lo que sucede con Job es parecido a lo que sucedió con el ciego. El ciego tuvo que ir al estanque que se llamaba Enviado. Y cuando se lavó los ojos, pudo ver. Lo mismo pasó con Job, con su enfermedad. En el principio de su enfermedad, Job tuvo problemas que él tuvo que ser capaz de afrontar y de limpiar su camino en el sentido de dar respuestas adecuadas, sin quebrantar lo que a Dios le agradaba. Y eso lo fue llevando poco a poco a la salida que Dios quería. Yo estuve leyendo con mi hermano Francisco hace unos días y yo leí junto con él la importancia de esto. Yo le dije a él
que cuando estaban hablando los amigos de Job y él, fue como que si Job y ellos estuvieran en el fondo del mar. Y mientras ellos hablaban, poco a poco fueron capaces de desenvolverse hasta tal punto en el que fueron hasta la orilla del mar. Y entonces Job fue totalmente sano. Sí, así mismo como ustedes lo oyen, lo escuchan, perdón. Incluso es tan tal que cuando yo leo la historia de Job, yo siempre he dicho que me parece como una tormenta de ideas. Entonces, dicha tormenta fue como un remolino que estaba en el fondo del mar y fue así hasta que se deshizo. Y entonces Job quedó sano y se le dio de nuevo lo que tenía duplicado. Incluso ahí va relacionado con lo que les mencionaba de los talentos, porque Job fue capaz de mantenerse firme. Entonces siempre recordemos que todo esto tiene relaciones en alguna u otra manera. Asimismo también David. David era un rey que era capaz de navegar en sus problemas. Su corazón prácticamente flotaba y por eso el estrés no lo mataba. Él no se guardaba lo que Dios hacía por él. Incluso eso va relacionado con lo que dijo Jesús a Nicodemo, que debemos de recibir el testimonio. Y bueno, un sinfín de más cosas podría buscar para decirles. También Pablo tenemos claro que fue capaz de entender que fue Dios que le habló. Cuando él fue capaz de entender que fue Dios que le habló, entonces Dios envió el profeta, no fue antes. Porque si Pablo no lo hubiera reconocido, el profeta no hubiera podido ungirle. Entonces, eso es todo, me tengo que ir a la iglesia precisamente. Espero que ya hayan aprendido todo esto que es súper interesante. Les invito a que lean Salmos 112, 5 hasta el 8 y que se lean también Proverbios 17, 24. Repasen también Primera de Samuel 4, 15 y Deuteronomios, obviamente como les mencioné, el capítulo 28, eso les va a aclarar muchas cosas. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para terminar y vamos a dejar todo esto en manos. Bueno, quiero aclarar algo antes de orar y disculpen que he parado el video así de una manera un poco impulsiva, o no sé cómo decirlo rápidamente. Lo que quiero es comentar que cuando mencioné sobre Elí y sus hijos, no quise dejar dicho que los hijos de Elí no necesariamente hayan heredado cosas de él. Lo que sí quise dejar dicho es que un hijo no necesariamente define cómo es el padre. Pero cuando Jesús dijo que la sabiduría es justificada por sus hijos, él se refería era a la sabiduría como tal. Es decir, se refería era a los frutos que da la sabiduría, no a la generación que viene por causa de alguna sabiduría. Es muy importante que le prestemos mucha atención a esto y que no lo malinterpretemos. Y bueno, sin más, vamos a orar y espero que de corazón se les quede esto. Dios les bendiga. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Tú sabes que este video fue súper largo, pero es muy importante porque va a ayudar a muchas personas. Ayúdanos a no ser desesperados para nada, sino a vivir una vida en calma y en paz. A discernir entre el mal, tal y como dice tu palabra. El que mantiene la cordura a sí mismo se ama y el que retiene discernimiento prosperará. No queremos riquezas materiales, pero sí queremos paz en nuestro corazón. Queremos que nuestros ojos se mantengan fijos en ti y que nuestra vida sea una vida conforme a tu voluntad y tu gracia. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos. En el nombre de Jesús, que eres tú nuestro Salvador. Amén.